Saludos en este nuevo día, amados hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta semana de meditación en la palabra de Dios y en la vida de grandes hombres de Dios del pasado. En esta semana estaremos tocando pasajes de la vida de el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. La gracia de Dios no es solo el punto de entrada a la fe cristiana, es la corriente constante que nos sostiene en medio de las pruebas, el dolor y las dudas. Charles Spurgeon, aunque reconocido por su elocuencia y por las multitudes a las cuales pudo llegar con el Evangelio de Jesucristo, vivió bajo el peso de enfermedades físicas y una oscuridad anímica que él llamó el ministerio del quebranto. En esta semana miraremos a Dios desde los valles de aflicción y sombra de muerte. Pero les invito a hacerlo convencidos de que su gracia no solo es suficiente, sino que es gloriosamente abundante. Charles Spurgeon nació en el año 1834 y partió a la presencia de Dios en el año 1892. Fue pastor bautista nacido en Inglaterra. Predicó por primera vez alrededor de los 16 años de edad. Y a los 19 años ya era líder de la iglesia más grande de la ciudad de Londres. Fundó el conocido Tabernáculo Metropolitano. También fundó un orfanato y un seminario para pastores. Además de ello, publicó cientos de sermones. A pesar de haber sido aclamado como predicador, sostuvo una lucha durante toda su vida con la enfermedad de la gota. Pero también padecía depresión severa, a lo cual se añadía el peso del ministerio pastoral, el orfanato y el seminario. A pesar de todo, Spurgeon nunca dejó de predicar la suficiencia de Jesucristo y la gloria de Dios manifestada en el Evangelio. Quiero poner por título a mi reflexión en esta mañana: mi gracia te basta. Y he querido tomar el pasaje de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, parte A, en donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Spurgeon, amados, conocía este versículo. No solo lo conocía de memoria, sino por experiencia propia. En una noche particularmente oscura de su vida, escribió las siguientes palabras: no necesito escapar del dolor, si allí me espera la gracia que me transforma.
La respuesta que el Señor da al apóstol Pablo en nuestro texto de este día: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no es una negación, sino todo lo contrario. Es una revelación divina. Es una confirmación divina. La gracia, amados hermanos, no es un sedante espiritual, en ninguna manera. La gracia es una fuerza vivificadora que sostiene cuando las oraciones no sirven o cuando las oraciones no reciben el sí tan anhelado, tan esperado. Dios no siempre quita el aguijón. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Pero nunca retira su gracia. Nunca retira su mano de la vida de sus hijos, de su pueblo escogido. La debilidad no es enemiga del poder divino. Al contrario, es el escenario, es el terreno preferido por Dios para manifestar su poder, su gloria. Terminemos con algunas preguntas de reflexión. ¿Estoy pidiendo que Dios quite el aguijón o que me enseñe a depender de su gracia a pesar del aguijón? Puedo identificar momentos en los que la gracia de Dios fue más real que la sanidad física tan anhelada, tan deseada. Te invito a que oremos a Dios, pidiendo corazón que abrace la suficiencia de Cristo, aún en medio de la enfermedad, de la debilidad. Oremos también a Dios, seamos intercesores por aquellos hermanos que atraviesan dolores, sean crónicos, emocionales o espirituales. Y démosle gracias finalmente a Dios por cada vez que su gracia nos sostuvo en vez de simplemente liberarnos. Que Él nos bendiga y nos siga sosteniendo hasta el fin. Amén.